Hola gente, habla Ganti, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Varios me lo han pedido y ya que me apoyaron bastante en el anterior resumen, el cual fue la pelea entre Chiba vs Raiden, decidí hacer el resumen de la pelea entre Buda vs Zerofuku, lo más rápido posible y aquí la tienen. Demoré un poco porque la pelea es muy larga. Si no has visto las anteriores peleas del manga y quieres entenderlas, puedes encontrar los resúmenes de cada una en el canal. Como siempre te invito a suscribirte si eres nuevo y si te gusta el video, ya que subo cada capítulo nuevo del manga sin falta. Además, estaría genial terminar el año con 60.000 suscriptores, ya que logramos llegar a los 50.000, creo que es posible. Por cierto, tenemos Discord del canal al que puedes unirte, la invitación está en la descripción del video y en el comentario fijado. Allí podrás conocer y hablar con muchas personas, y también conmigo, ya que soy bastante activo. Pero bueno, sin nada más que decir, lo dejo con el resumen, espero les guste. Dentro de los pasillos de los dioses, Chiba se topa con Rudra, a quien abraza sin dudar. Ambos estaban contentos por su reencuentro. Ahí también llegaron el resto de dioses indios a conversarles sobre el resultado de su pelea. Entre su charla, una voz ajena dice que en verdad le dieron una paliza. Se trataba del dios supremo Zeus. Chiba no le miente y dice que está en lo cierto, él casi no pudo soportarlo. El dios de la destrucción reconoce que los humanos son ridículamente fuertes y Zeus lo afirma. Del otro lado, en el pasillo humano, Geir y Brunhilde caminaban. La menor recordó a su hermana Prur y se sentía triste por su despedida. Ella juró que moriría con el hombre a quien amara, entonces ella estaba feliz. A final de cuentas, ella murió junto al hombre que amó. Pregunta a Geir. Luego de ello estalla en lágrimas, diciendo que entiende la importancia de salvar a los humanos, pero ¿por qué ir tan lejos por salvar a la humanidad? Ante eso, Brunhilde repite las palabras de Dan. ¿Hay algún hombre que necesita una razón para proteger lo que quiere? Justo después, la frustración la consume y golpea la pared. Pide a Geir que la deje sola y entra a una sala. Allí se encontraban los restos de Raiden. Ella había jurado no sentirse conmocionada hasta el último momento, pero parece que Brunhilde era mucho más débil de lo que creyó. Aún así, sin importar el costo, ella salvaría a la humanidad. En otro lugar del Valhalla, Zeus visita un gigantesco árbol, donde yace Buda comiendo unos dulces. Zeus le conversa de la quinta pelea donde la humanidad había vuelto a impresionar, pero Buda no parece interesado. El ambiente cambia cuando Buda le pregunta qué quiere. Zeus entonces le responde: Buda, tú podrías luchar en la sexta ronda. Buda le responde con otra pregunta: ¿por qué deseas tanto destruir a la humanidad? Y Zeus le comenta que no le gusta perder, por eso siempre cuando pelean, ganan. Así son los dioses. Genial, me encanta tu espíritu, fue la respuesta de Buda. En eso ambos dioses desprenden un inmenso poder, aumentando la tensión, pero Buda se calma y alegre le dice que está bien. Él peleará, así que solo disfrute del espectáculo. En el torneo, Geir iba por los pasillos en busca de vendas para curar las heridas de Brunhilde. En eso ve una puerta abierta y ve dentro. Allí estaban tres dioses de la fortuna, uno curándose la herida que le había dejado Buda, jurando que iba a vengarse en la próxima ocasión, ya que la próxima vez Buda recibiría la pena de muerte con Zero. Desde afuera, Bichamonte y el resto de dioses se encuentran a Geir. Los 7 dioses la rodean y Geir estaba asustada. Ebisu se le acerca a preguntarle por qué estaba husmeando. En ello una voz familiar recita un poema. Esa era la voz de Jack, que venía con una taza de té negro para invitar a los dioses. Todos los dioses se sorprenden por su presencia y Ebisu se dispone a atacarlo, pero Bichamonte lo detiene diciendo que no tolerará asesinatos sin sentido, y los 7 dioses deciden irse, sin antes advertir a Geir que olvide todo lo que escuchó. Geir se refiere a ellos como los 7 dioses de la mala suerte en vez de la suerte, a lo que Jack hace hincapié en 7, y es que con su ojo del alma solo veía una esencia compartida entre esos 7 dioses, como si fueran uno solo. Al final Geir se despide, pero antes le dice que está cubierto de heridas, así que es mejor que vaya a descansar. Esto hace que Jack recuerde la esencia de Hércules. Volviendo al campo de batalla, el marcador iba 3 para los dioses y 2 para la humanidad. Luego de 7 millones de años, la humanidad dio un paso más a su extinción. De pronto, hermosas flores decoran la puerta de los dioses. Se alza un gigantesco manto y se ilumina una imagen enorme. Aquel hombre que abandonó los deseos mundanos, abandonó las 6 emociones y recorrió un camino él solo. Y así en 6 años alcanzó la iluminación. Nació solo, vive solo y lucha solo. Aquel hombre es Buda, el representante de los dioses para la sexta ronda. Ante eso, los dioses alardean y se mofaron de los humanos, mientras estos observaban a Buda como un traidor. Pero de pronto, Buda sigue su camino hasta el otro lado de la arena.
Yaji toma el cuerno del presentador y con una voz segura confiesa que él iba a pelear por la humanidad. Dioses, humanos, peleadores y valquirias quedaron atónitos ante la rebeldía de Buda. Los dioses y más divinidades empiezan a insultarlo y preguntarle si acaso era una broma de mal gusto. Buda rompe el cuerno y tomando aire junto a una mirada intimidante les ordena callarse. Apunta a Zeus y dice que si los dioses no salvan a los humanos, él lo hará. Y si cualquier dios se mete en su camino, Buda lo matará. Algunos estaban llenos de admiración, otros de temor, y los dioses estaban boquiabiertos, llenos de asombro. Buda hizo temblar al cielo y la tierra sin ser un dios ni un hombre. Shiva lo veía interesado, Thor sonreía desde su asiento, Afrodita estaba furiosa al igual que Ares, Hermes y Loki. Odín simplemente desprendía un aura aterradora, sus ojos estaban vacíos. En todo el Valhalla la única que se encontraba inamovible era Brunhilde. Gale le pregunta si esto también era parte de su plan, y Brunhilde le dice que simplemente Buda es muy engreído como para dejar que alguien le diga qué hacer. En los pasillos humanos, Brunhilde sale llorando de la sala. Buda se le acerca y le pregunta por qué estaba triste, a lo que ella le dice que es por luto a los fallecidos. Ambos tenían un plan en la mente, se veía en sus miradas. Buda le confiesa que Zeus le pidió pelear en la sexta ronda, pero que en vez de hacer eso, él luchará por el lado de la humanidad. Brunhilde parece no estar sorprendida, entonces Buda le pregunta si acaso todo iba según a lo que ella había planeado. Brunhilde hace parecer que no entiende a lo que se refiere. Buda le recuerda que ella fue quien le pidió ayuda para conocer sobre el Volund, así que tal vez también planeó que Buda peleara por la humanidad. Ella solo dice que en todo Valhalla no hay nadie que odie a los dioses más que Buda. El dios le dice que esos ojos vacíos y problemáticos de Brunhilde le gustan, pero también le recuerda algo: Buda no puede permitir que personas como Brunhilde existan. Luego desaparece lentamente, dejando a la valquiria temblando del miedo. El presentador le dice que no puede hacer eso. Zeus responde que está bien, no le importa. De hecho, eso le motiva a pelear de nuevo. Buda dice que gracias igualmente, y que no tiene problemas de pelear contra él. Son interrumpidos por la imponente voz de Odín, quien pregunta si acaso Buda está preparado para que todos los dioses sean sus enemigos. Y a su estilo engreído, el dios Buda le dice que sobre el cielo y la tierra en ese mundo solo Buda importaba. Su arrogancia hace que vuelvan a insultarlo y decide preguntar por su oponente. Entonces en el cielo aparece un relámpago, mientras la palabra castigo resuena sobre todo el mundo. Una gran nave aparece, los 7 dioses de la fortuna iban sobre él. El presentador entonces pide que todos se vayan excepto Bichamonte, que era el más fuerte de ellos, pero Bichamonte dice que todos son uno mismo. Y entonces, uno a uno, los otros 6 dioses de la fortuna empiezan a fusionarse. Una vez todos juntos, una gigantesca luz aparece, y la nueva forma empieza a romperse como si fuera un caparazón. Y es que entre los 7 dioses existe uno más. Se conoce como la leyenda de los 8 dioses de la fortuna. De hecho, esta tradición existe en varias religiones, donde diversos dioses son considerados como el octavo dios de la fortuna. Pero la realidad es que no existe un octavo, nunca existió uno, tampoco existieron 7. En un principio los dioses de la fortuna eran uno solo. Y cuando ese dios descienda, el cielo se rasgará y la fortuna se acabará. Ese dios es llamado Zerofuku. De la cápsula, una figura pequeña pero de un aspecto temible apunta a Buda amenazándolo. Le repugnaba a Buda, lo iba a masacrar. Zero entonces empieza a estirarse, mueve y dobla todo su cuerpo, pero aún así no logra captar la atención de Buda. Parecía que no le importase. Esto lo enfurece aún más, se pregunta qué debería hacerle: convertirlo en carne picada, dejarlo crujiente, despedazarlo, ejecutarlo o asesinarlo. Eso era, asesinar a Buda, sonaba realmente bien. Desde la tribuna, Ares no sabía de la existencia de un dios tan siniestro como Zero, y Hermes le comenta que su existencia eran simples rumores, pero con su aparición todo apunta a que la sexta ronda estará cargada de desastres. Zerofuku empieza a gritar de una manera que aturde y enloquece todo el cuadrilátero. Con una orden de los dioses, el presentador da iniciar la pelea. Del bando humano como representante estaba Buda, y del bando divino como peleador estaba Zerofuku. Gale pregunta por la identidad de Zerofuku y Brunhilde dice que la apariencia de los 7 dioses de la fortuna es en realidad Zerofuku. Él es el dios original, y alguna vez fue el dios más generoso que existió, pero el dolor lo cambió por completo. Volvamos a la antigua Asia, donde humanos y dioses aún convivían. Allí un joven y alegre Zerofuku se despertó con la intención de hacer felices a todos. Ayudó a una familia de aves y esto le alegraba. En esos tiempos era el dios más amable que jamás existió.
Pero todo cambió cuando descendió a ver a los humanos. Todo en ese lugar era un caos. Había tanto dolor que hizo llorar a Zerofuku. Desesperado por ayudarlo de inmediato, piensa que acabar con su infelicidad de raíz sería lo mejor. Así que ve a un niño sufrir a causa de sus pulmones sin poder respirar. Usando su poder divino logra curarlo a cambio de quedarse con su desgracia. Desde ese momento asumió como su tarea quitar la desgracia de todos, absorbiendo su dolor. Así fue durante mucho tiempo, viajando y ayudando gente. Absorbía y absorbía el dolor, sin detenerse, esperando que así lograra ser felices todos. Y así después de varios meses, incluso años, volvió a su hogar, con su misión cumplida. Ahora todos eran felices, pero Zerofuku estaba hecho pedazos. El dolor de su cuerpo era inmenso, tanto que solo se quedaba echado sufriendo. Pero aún así, el poder ayudar a la humanidad era suficiente para hacerlo sentir feliz. Una vez más decidió visitar a los humanos para ver cómo iban. Y fue en ese momento donde Zerofuku conoció la verdadera naturaleza humana. Lujuria, gula y muchas más depravaciones. Los humanos hacían libertinaje. En eso Zerofuku es golpeado por un conocido. Era aquel niño que ayudó en el pasado. Zerofuku le dice que se ha vuelto grande, pero en vez de recibir un gracias es escupido en la cara y el sujeto le dice que se pierda. Su presencia manchaba la ciudad. En el suelo, Zerofuku se pregunta qué había hecho mal, mientras toda esa rabia era acumulada y un inmenso poder emergía. Justo llega un sujeto acompañado de su séquito. Aquel hombre era Buda. Aunque la gente que lo seguía parecían desgraciados, sus caras expresaban una inmensa felicidad. La sola presencia de Buda hizo cambiar la actitud de todos. Sentían que estaban haciendo mal. Ante eso, Zerofuku se levanta y le pregunta qué ha hecho, por qué lo admiran y a él no, si Zerofuku se encargó de quitarles la infelicidad. A lo que Buda le dice que la felicidad es algo que se obtiene por uno mismo, no se puede otorgar, y le pregunta si acaso quiere alcanzar la felicidad junto a él. Todos los que estaban ahí alaban a Buda. Esto no hace más que enfurecer a Zerofuku, quien se va llorando. Esos halagos debían haber sido para él y no para Buda. El pobre Zerofuku se había esforzado tanto para lograr nada. Empieza a maldecir a los humanos y su existencia. Esto hace que un gran odio se acumule y de un momento a otro el gran amor de Zerofuku se convirtió en odio. Y así juró destruir por completo la humanidad, con todos sus pecados. Por casualidad se topa con unas personas y se dispone a matarlos, pero cuando va por la mujer se ve que tiene un hijo y un segundo antes se arrepiente, decidiendo sellarse a sí mismo para no hacer daño a nadie. Creó de esa manera a los 7 dioses de la fortuna, y así fue como surgió la leyenda de los 8 dioses de la fortuna. De vuelta a la pelea, Zerofuku le dice que ha llegado el momento de su castigo divino y se pone en guardia dispuesto a atacarlo, sin antes decirle que eso era culpa suya por haberlo humillado en aquella ocasión. Y antes de que pueda atacar, Zerofuku ya había sido pateado por Buda sin esfuerzo. El dios le pregunta si le puede repetir quién era, ya que no lo había escuchado. El golpe de Buda fue tan potente que dejó a Zerofuku escupiendo y sin poder respirar bien. Buda con su superioridad le dice si puede dejarse de juegos y pelear en serio. En las gradas, 3 sabios discutían sobre la pelea de Buda. Ellos eran Jesús, Sócrates y Confucio, emocionados por la pelea. En el campo, el dolor del golpe a Zerofuku lo hacía sentirse más miserable y esto causaba que su fuerza aumente. Una y otra vez, siguió intentando golpear a Buda sin parar, pero el dios solo esquivaba. En las gradas de los dioses murmuraban si hubiera sido mejor que Bichamonte peleara en vez de Zerofuku. Esta desconfianza hacía sentir más miserable a Zero, aumentando su poder y haciendo que su hacha sea aún más grande. Zeus explica que su hacha absorbe la miseria y mientras mayor sea la cantidad de miseria absorbida, más crecerá el arma y aumentará su fuerza. Es llamado Misery Claver. Otra vez Zero toma la iniciativa y ataca, pero falla nuevamente. Aún así, su increíble poder le permite atravesar las gradas. Realmente se volvía más poderoso cada vez que sufría más. Geir estaba asustada por ese hecho, mientras en el campo Buda seguía sin esforzarse en esquivar los ataques. Brunhilde entonces le dice que no está esquivando, sino que Buda puede ver lo que pasará antes de que suceda y actuar respecto a ello, ya que su poder puede llamársele Future Vision. Solo los iluminados pueden alcanzar esos ojos, también llamados octava visión. Zero le grita que deje esquivarlo y que se digne atacar. Sin perder el tiempo, Buda va directo contra el demonio y con su arma golpea su mandíbula, diciendo que atacará cuando él quiera. Esa confianza vuelve a enfurecer a Zerofuku. No entendía por qué le dolían los golpes de Buda, cómo podía predecir sus ataques. Entonces entendió que Buda podía ver el futuro y da un grito diciendo que eso era trampa. Reanuda su pelea, pero nada cambia. Buda dominaba el combate y Zerofuku solo recibía golpes mientras era humillado. La humanidad y los sabios daban su afecto a Buda.
Esto enfureció más al dios de la fortuna. Él había sacrificado su vida y felicidad por ellos. Aún así, esos gritos de apoyo no iban para él. Nunca fueron para él. Zerofuku estaba celoso de un humano como Buda. Era miserable por no alcanzar su poder. Así que en un ataque de rabia empieza a maldecir e insultarse a sí mismo. Solo así llega a despertar un aumento del poder de su arma. Buda se percata de ello, esta vez no podría esquivarlo, y dice que eso también era trampa. Zero grita que era miserable y mientras se lamentaba puso toda su fuerza en su arma, la que dejó caer sobre Buda para matarlo de una vez. Parecía que se había acabado, Buda no podría huir, pero el dios hace uso de su técnica, giro alrededor de los 6 reinos. Unos escritos emergen del arma y la cubren por completo. El arma de Zero aplasta todo y parece que había ganado, hasta que escucha a Buda murmurando del otro lado. Él le dice que no importa lo que Zero hiciera, él lo ayudará a salir de la pubertad. Ambos trabajarían juntos, pero Zero tenía la mente nublada, él solo quería vengarse. Dioses, humanos y valquirias observan el ataque causado por el ataque de Zerofuku, y aunque era gigantesco y poderoso, Buda lo detuvo en seco sin problemas. En las gradas, Brunhilde explica que el báculo de Buda está enlazado a los 6 reinos y de ahí proviene su poder. El báculo permite almacenar el poder de los Budas de cada reino y reaccionar a las emociones del Buda original. Buda devuelve el ataque, así que Zero cambia su estrategia y modifica su hacha a una espada cubierta de púas. Buda hace lo mismo y su báculo cambia a un mazo con púas, lo que significa que debe acercarse, ambos iban a impactar, pero Buda se desliza para evitar el golpe y su mazo impacta en el abdomen de Zero, dejándolo en el suelo. Gear estaba feliz y pregunta qué debió sentir para que su báculo tome esa forma, y Brunhilde le dice que es complicado de entender, ya que Buda vive su vida a su manera. A final de cuentas, es el adolescente más fuerte de la historia. Ahora te contaré la historia de Buda, para ello volvemos al norte de la antigua India. Allí Buda era hijo del gobernante, tenía la mejor comida, la mejor educación, la mejor vivienda, pero aún así había algo vacío en él. Su destino era convertirse en el próximo gobernante y así lo juró a su padre. No había forma de cambiar el destino. Lo entendió cuando vio un pájaro libre ser asesinado por otro. Un día es llamado a visitar el reino de Maya, donde gobernaba su hermano mayor, Yataka, quien estaba gravemente enfermo. Yataka lo invita a dar un paseo. Ahí Buda reconoce su talento para gobernar y que debe estar feliz por lograr construir una nación próspera, donde todas las clases son felices y viven tranquilos. Pero Yataka le pregunta a Buda si en serio cree eso. Él siempre ha vivido una vida ya escrita, todo se le ha otorgado, no ha tenido libertad para elegir por sí mismo. En verdad no sabe nada del mundo. Tras sus palabras cambia de tema y le pide disculpas a Buda. Sus palabras dejaron escapar bastante. Tiempo después Yataka muere y justamente en su funeral las personas dicen que debió ser feliz. Esto causa un conflicto en Buda, lo que Yataka había dicho era verdad. Tras cuestionarse en su mente logró llegar a la iluminación, al fin lo había entendido. Del otro lado se realizaba el funeral de Yataka, hasta que de pronto varias flores se apoderan del lugar y la figura de Buda aparece. Se acerca el ataúd de su hermano y lo toma en brazos, todos le empiezan a gritar y dicen que baje el ataúd. Eso era blasfemo, pero él solo pide que se callen. La felicidad de Yataka no estaba en esa ceremonia. Buda lo lleva hasta un río donde deja su cuerpo para que pueda navegar por todo el reino. Tras ese día, Buda renuncia a su título de noble y emprendió un viaje de iluminación, donde ganó seguidores, defendió sus ideales y a los otros bajo la idea de que uno es libre de decidir lo que quiera. Para Buda no le importa que sea hombre o dios, si alguien le niega su felicidad y su destino, solo recibirán el odio inmenso de Buda. El odio era la única razón por la que peleaba contra los dioses. A final de cuentas, Buda es el adolescente más fuerte de la historia. Justo en ese momento Buda estaba en el pináculo de su adolescencia. Él estaba dispuesto a entregar todo de sí a Zerofuku, para que ambos lleguen a la adolescencia plenamente a través de su pelea. Así que reanudan el combate, Zerofuku golpea el suelo y unas espinas negras emergen. Casi llega a impactar en Buda. Su frustración por no atinar un golpe hace que vuelva a modificar su arma, esta vez convirtiéndolo en una espada doble con un mango flexible. Buda hace lo mismo y cambia su arma a un hacha fusionada con una lanza. Ambos impactan y las estocadas de Zerofuku no llegan a traspasar la defensa de Buda. Extiende su espada para atravesar a Buda pero falla y el dios toma la delantera. Ahora Zero tiene que defender. Hace una jugada arriesgada donde trata de cortar a Buda en dos, pero el dios repele el ataque y aprovecha la guardia baja para cortar profundamente el pecho de Zerofuku. La miseria del demonio vuelve a aumentar y causa que su arma cambie drásticamente. Ahora eran decenas de púas negras que iban directo contra Buda,
quien queda sorprendido por la pubertad de Zerofuku y el odio que tenía, diciendo que él se hará cargo de todo lo que suceda. Tras eso modifica su arma a una espada corta y mientras va esquivando los ataques también corta las púas de Zerofuku, acortando la distancia entre ambos. Una vez más, ambos estaban cara a cara. Por su lado, Zerofuku no dejaba de estar furioso por ver cómo alababan a Buda, mientras él era criticado por no darle un golpe. Siempre Buda, todo el tiempo Buda era el centro de atención. Grita preguntando por qué nadie nunca lo miró a él, aunque sea solo una vez. A lo que Buda le responde que debe empezar por amarse a sí mismo. El demonio responde que lo que dice no tiene puto sentido, y Buda le dice que él en serio ama a Zerofuku. Una vez más, Zero dice que deje de darle respuestas vagas, y cuando alza la mirada observa una hermosa aura de amor en Buda. De inmediato todo cambia. Zerofuku entiende que él no buscaba matar a Buda, solo deseaba ser como él. Ambos sueltan su arma y Buda le invita a continuar su pelea en un mano a mano. Esta vez ninguno se contendría, ambos reciben el primer golpe mientras la tribuna los apoya con sus gritos. Zerofuku siempre había sentido un gran odio, pero en ese preciso momento simplemente sentía una inmensa felicidad. Y al final, un golpe decisivo de Buda dejó noqueado en el suelo a Zerofuku, mientras todos quedaron impactados. En el suelo, la apariencia de Zerofuku había cambiado a la original. Zero no podía creerlo, él estaba feliz y decía que esta vez haría las cosas bien y ayudaría a la humanidad una vez más. Pero mientras decía eso, sus cuernos desprendidos temblaron y perforaron la cabeza de Zerofuku, haciéndolo vibrar y levantándose una vez más. Luego unos enormes cuernos se generan y entran por la boca de Zerofuku, como si fueran gusanos. Los propios dioses quedan asombrados al ver cómo Zerofuku toma una apariencia aún más aterradora que antes. Tras eso, dos grandes dragones salen de su cuerpo, y luego vuelven para apoderarse del cuerpo de Zerofuku, mientras este pide ayuda a Buda, pero el dios no puede hacer nada. Donde antes estaba el cuerpo de Zero, aparece un huevo gigante, y de este una abominable y temible bestia emerge, gigante e imponente. Tanto era su poder que el propio Buda retrocede, y es que sus ojos no veían nada en esa bestia enorme. Volvamos al sector de los dioses. Entre los pasillos, en un lugar muy tétrico, un hombre veía la pelea interesado. Era Belcebú quien pronunció: al mezclarse la luz blanca y la sombra negra, los cuernos del infierno despertarán, y nacerá una oscuridad eterna. Ese nuevo ser que aparece era el legendario Berserker de los infiernos, el rey demonio del sexto cielo, Ahun. Ese demonio solo pronuncia unas palabras: castigo divino. El cielo se pinta de negro y Buda se pone en guardia ante la presencia de ese demonio. Geir estaba asustada y la propia Brunhilde no sabía de dónde provenía ese ser. Cuando Buda le pregunta quién es y de dónde viene, Ahun le dice que ni siquiera él lo sabe. Ahora mismo solo quiere probar sus poderes. Incluso los dioses principales no sabían de su existencia. En eso se escucha una voz conocida que obliga a Ares a levantarse del asiento. Ese dios era el mismísimo Hades. Se siente y pregunta por la situación de Poseidón. Él en verdad había muerto. A lo que Zeus le dice que ellos ya no hablan de eso. Más bien le pregunta si acaso sabe algo sobre Ahun. A lo que el dios del inframundo explica que ese sujeto era el berserker del inframundo y provenía del Helheim, donde él gobierna. Resulta que el mundo está dividido en tres partes: el Valhalla, donde viven dioses y almas; Midgard, donde viven los humanos; y el Helheim, donde están los demonios, conocido como inframundo o infierno, donde todo tipo de seres repugnantes habitan. Ese era el Helheim. En ese lugar existe una leyenda: cuando la luz blanca y la sombra negra se mezclen, nacerá una oscuridad eterna. Dicha oscuridad es conocida como Ahun, el rey demonio del sexto cielo. Hades también confiesa que incluso siendo gobernante de ese lugar, él nunca había visto antes a Ahun, por lo que quería saber el motivo por el cual se ganó ese título. Volviendo a la pelea, Ahun hace brotar una espada de su brazo y luego se dispone a golpear directamente a Buda, quien logra defenderse por poco. Luego el demonio sigue dándole decenas de estocadas, las cuales Buda logra defender a duras penas. Geir estaba asustada, pero supone que Buda estará bien porque puede ver el futuro, a lo que Brunhilde dice que no está segura. Ahun es completamente oscuridad, puede que Buda no vea nada en él. Luego explica que el poder de Buda le permite ver las almas de los seres, las cuales se mueven antes, pero si no existe una luz en sus almas, le es imposible ver qué hará la persona. Por lo tanto, sus ojos para ver el futuro no sirven. Otro golpe más, esta vez logra cortar a Buda. Ahun crea una hoz para cortar a Buda, pero el dios lo detiene y de una patada lo aleja. Buda le dice que es un monstruo. Por su parte, Ahun reconoce la fuerza del dios y dice que tendrá que ir en serio esta vez.
Su brazo de pronto toma forma de un remolino y se lanza directo contra Buda para perforarlo. El dios a duras penas logra defender su ataque con su escudo, pero cuando el polvo se levanta, el arma de Ahun tenía la sangre de Buda. Su escudo fue perforado por completo y el dios había perdido un ojo. Esto dibuja una sonrisa perturbadora de satisfacción en el demonio. Cambiamos de escenario, vemos a Belcebú sentado en su trono tomando y apreciando unas rosas, diciendo que las flores que siempre quiso ver crecer estuvieron todo el tiempo frente a él. Cualquiera hubiera sido suficiente, haciendo una metáfora a la creación del demonio. De vuelta a la pelea, Buda estaba sangrando y Ahun le dice que tuvo suerte al esquivar el ataque, pero esta vez no se salvará. Modifica su arma a una espada con hacha y Buda hace lo mismo con su báculo, volviéndolo una espada corta. Las estocadas inician, Buda trata de defenderse pero recibe varios cortes y uno profundo en su abdomen, por lo que decide cubrir su punto ciego de su ojo, poniéndose del lado derecho, en una postura totalmente defensiva. Ares comenta que Ahun toma la delantera cada vez más, a lo que Hades dice que es obvio. A final de cuentas, el poder de Ahun es superior a varios dioses, ya que en el pasado fue capaz de acabar con la mitad del Helheim él solo, pero según las leyendas, un día después de su masacre, él simplemente desapareció. Por eso Hades creyó que fue una simple leyenda, y no esperaba encontrarlo en el torneo, lo que supone que alguien debió tomar los pequeños residuos del demonio, cultivarlos de alguna forma y plantarlos en alguien más, y ese alguien era el dios Serofuku, cuando era un niño, pero solo había alguien capaz de cometer tal atrocidad a los propios dioses. Él era el culpable de todo. Volviendo a la pelea, Ahun sigue abrumando a Buda, quien apenas aguanta la fuerza de sus estocadas. En una de esas, su pie termina atravesado. Ahora no podía mantenerse de pie bien. Estaba indefenso. Los humanos se asustaron mientras los dioses apoyaron al demonio desconocido. Ahun le dice a Buda que se rinde y acepte su castigo divino. Al escuchar esto, el dios dice que aún existe algo de Serofuku en él, así que trata de llamarlo para que se libere. Al escuchar su clamor, Ahun ríe como desquiciado, diciendo que Serofuku ahora está en sus entrañas y seguirá allí por mucho tiempo. Un dios de cuarta categoría como él debería estar agradecido de servir como comida para el demonio más fuerte del inframundo. Seguramente llora de alegría. Esto enfurece a Buda, que le grita que se calle. Todos quedan en silencio y Buda continúa, diciéndole que ahora está muerto. De pronto su báculo cambia de acuerdo a sus emociones negativas. Las emociones de Buda en ese momento eran como el veneno, un odio infinito. Su arma se transforma en algo que ni él mismo había visto antes. Su nombre era Hoz del dios salvaje, Salakayas. Un aura demoníaco aparece detrás de Buda y los dioses quedaron asombrados por tal poder. Ahun parecía no asombrarse, más bien dice que los gusanos como Buda hacen lo imposible para mantenerse con vida, mientras se retuercen. No podrán acabar con alguien tan supremo como él. Esto enfurece al dios, quien se lanza contra el demonio. El corte lateral de Buda es detenido por Ahun, pero la increíble fuerza lo hace ceder un poco. Aún así logra desviarlo, va a darle la estocada a Buda, pero este se esfuerza y con un impulso de su arma da una estocada de reversa, llamada Ciclón Destructor del Karma Eterno. Tal potente ataque es detenido por Ahun sin problemas, solo un pequeño corte, pero no puede decir lo mismo de Buda. El dios había sido atravesado en su abdomen y estaba sangrando. Ahun le pregunta por sus últimas palabras, y Buda le repite que si los dioses no salvan a la humanidad, él lo hará, y si algún dios interviene en su camino, lo matará. Aún herido, Buda hace un esfuerzo por penetrar más el brazo de Ahun, ya que lo había logrado cortar un poco. Esto hace que el demonio se aleje para evitar perder su brazo. Estaba sorprendido por la fuerza de Buda y tenacidad, aún después de tener tantas heridas en su cuerpo, ni siquiera debería poder moverse. Por su parte, Buda le pregunta si acaso tiene miedo, ya que estaba muy callado. Ahun le responde que no se adelante a los hechos, él era el ser supremo. Luego Ahun recuerda su pasado, aquella vez en el Helheim, donde había destruido a la mitad del inframundo en un momento dado. Su cuerpo simplemente no soportó su inmenso poder y empezó a deformarse, terminando por explotar. En la realidad, Buda seguía provocando a Ahun, diciendo que era muy débil, incluso mucho más que Zero. Por un momento breve, Ahun se sorprende pero termina sonriendo y se lanza contra Buda, diciéndole que si cree que es tan débil, que se lo demuestre venciéndolo. Ahun vuelve a arremeter a Buda, quien con dificultad logra defenderse. Ares daba por ganada la pelea, Buda ya no tenía oportunidad. Hades por su parte le responde que es un idiota si cree eso, tan solo debe ver a Buda, él aún sigue peleando. Zeus y Hermes le dan la razón a Hades. De vuelta a la pelea, Buda pudo salvarse de la ola de ataques y ponerse de pie de nuevo.
dejando en ridículo a Jun, quien se cuestionaba si en serio era un ser supremo, ya que no podía acabar con Buda. De pronto su brazo empieza a deformarse como aquella vez, así que decide arrancárselo para que su poder no se desborde, mientras decía que él era el rey demonio del sexto cielo, Ahun. Ambos dioses se ponen de guardia y sus armas impactan. El ciclón del samsara de Buda contra la cuchilla de la gloria de Ahun. De pronto se escucha un corte y la hoz de Buda sale volando en pedazos. Todos los espectadores quedaron sin palabras al ver a Buda indefenso. Ahun aprovecha y le da una estocada para matarlo, pero Buda lo detiene con su báculo, el cual termina rompiéndose en pedazos por el ataque, y Buda queda tirado en el suelo. En otro lado de la arena, Belzebú disfrutaba la pelea comiendo una pera. Las valquirias y los humanos rogaban porque Buda se levante, mientras la imponente imagen de Ahun se acercaba. En la mente de Buda todo estaba oscuro, pero una pequeña luz se le acerca, transformándose en una mano que estrecha la de Buda. El dios despierta y voltea a ver a su lado, para luego empezar a reír como un loco. Parecía que se había vuelto loco frente a la muerte. Buda responde diciendo que para luchar contra la inexperiencia y para superarla es necesario la pubertad, algo que Ahun no tiene y lo que lo hace débil. Esto lo dijo mientras sostenía el arma de Zerofuku. Luego grita: "Luchemos juntos, Zero", y ambos dioses entrelazan su destino en un Volund. Desde las gradas, Brunhilde dice que la miseria de Zerofuku y el poder de los destinos entrelazados de Buda ha nacido el arma definitiva, la espada del gran nirvana Zero. Ahun le pregunta qué es esa arma que apunta hacia él, y Buda hace un corte en el aire. Del corte aparecen las imágenes de los 7 dioses de la fortuna, para luego responder que aquello que Buda sostenía era el castigo divino que le daría a Ahun. Ambos se enfrentan una vez más, su inmenso poder crea ráfagas de viento. En las gradas los humanos gritaban el nombre de Buda. Incluso su hermano fallecido le daba ánimos en su pelea. Ahun estaba contra la pared, sus golpes ya no llegaban a Buda. ¿Cómo era posible que alguien tan herido como Buda pudiera seguir luchando? Y sonriendo aún en ese estado. Buda ganaba terreno y lo intimidaba diciéndole que seguro tenía miedo. Aún con todo esto, Ahun logra cortarlo, tenía una pequeña superioridad. Los otros humanos peleadores discutían de la pelea, y es que Buda no duraría mucho tiempo en ese estado. La pelea era contra el reloj. La herida en el abdomen de Buda hace que pierda su velocidad y quede indefenso ante Ahun, quien trata de cortarlo a la mitad. Pero el dios logra frenar su ataque, aunque su herida no paraba de sangrar. Iba perdiendo sus fuerzas, o eso parecía. Buda logra desviar el ataque de Ahun y así logra hacerle un corte en su pecho. El demonio había puesto toda su fuerza en ese ataque y aún así no sirvió e incluso salió herido. Estaba asustado del poder de Buda. Los dioses principales discutían de la pelea. Hermes decía que Buda sería primero en llegar a su límite, y Hades respondió que solo era cuestión de esquivar. Si Buda lo hacía, él ganaría. Así que Ahun empieza con una serie de estocadas. Buda abre los ojos y ve una tenue luz en el alma de Ahun, lo que le permite predecir sus ataques y esquivarlos sin problemas. Y es que Ahun estaba temblando del miedo. Ese sentimiento hacía que su alma estuviera viva. Los dioses también se percataron de eso. Ahun por su parte estaba furioso y ninguno de sus golpes lograba atinarle a Buda. Él era el ser supremo más poderoso de todo el mundo. Alguien tan débil como Buda no debería existir en el mismo mundo que él. Así que entre una furia y miedo hace su ataque llamado Cuchilla de la Gloria y parece que había logrado partir a la mitad a Buda. Todos quedaron atónitos y Ahun entró en un éxtasis de felicidad, pero de pronto se percató que su espada golpeó el suelo y Buda estaba detrás suyo. Buda levanta lentamente su arma para ejercer su ataque más poderoso, la gran espada de Nirvana Zero. Apunta a Ahun mientras el dios habla con Zerofuku, diciéndole que ese destino era en nombre de ambos. Luego realiza un corte limpio, cortando en pedazos al demonio. Los dioses quedaron atónitos al igual que los otros peleadores, y las valquirias. Ahun se desploma en el suelo mientras la tribuna humana grita el nombre del dios en ovación a él. Aún así, desde el suelo Ahun trata de atacar a Buda, pero antes que su ataque llegue a impactar, su cuerpo se desvanece y muere definitivamente. Buda levanta su rostro diciendo que se acabó. Zero. Y justamente ve la imagen de un niño corriendo por el cielo. Era el mismísimo Zerofuku, quien levanta sus dedos en señal de aprobación y despedida, acompañado de los otros 7 dioses de la fortuna. Esta despedida pone sentimental a Buda, haciéndolo llorar, mientras dice que sin duda Zerofuku era un tipo genial, para luego despedirse, ovacionado por el público. La sexta pelea de Ragnarok fue una victoria de la humanidad. Buda había ganado completamente. Bueno gente, de esta manera terminaría el resumen de esta pelea. La siguiente es la de Kenshin Hwan vs Hades, la cual también ya tengo resumida en el canal. Déjame en los comentarios qué otro anime o manga te gustaría que resuma.
lo tendré en cuenta para un próximo video. Te vuelvo a invitar a que te suscribas para que formes parte de la comunidad del canal y que te unas al Discord del canal para conversar y conocer otras personas. También pueden seguirme en mi Twitch porque he iniciado a hacer directos todos los sábados y domingos leyendo y viendo anime junto a ustedes. Sin nada más que decir, espero que hayas disfrutado del video. Yo me despido, soy Gantic, hasta el próximo video. Adiós.